Primera carta de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan estaba asombrado por el hecho de que pecadores se convirtieran en hijos de Dios por gracia divina. La frase inicial de este versículo, mirad cuál amor, refleja el asombro del apóstol. Dios ama a los creyentes con un amor que es imposible articular en cualquier lenguaje humano y que es totalmente ajeno a la comprensión y experiencia normal humana. Los creyentes pueden vivir en esperanza porque han experimentado el amor de Dios en una manera eterna y salvadora, al haber sido adoptados en la familia divina y haber sido llamados hijos de Dios. Se convierten en sus hijos tan solo porque Dios les ha otorgado amor generoso, inmerecido y soberano, aparte de cualquier cosa que tenga mérito humano. Tal amor es inexplicable en términos humanos. No es de extrañar entonces que el mundo no conozca la naturaleza de la relación entre Dios y sus hijos, porque no la conoce. El cielo es atractivo para los creyentes porque allí no solo verán al Señor Jesucristo, sino que también llegarán a ser como Él. Aunque todos aquellos que ejercemos la fe salvadora en la persona y obra de Cristo ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando experimentemos lo que Pablo denomina la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios ha prometido llevar a cabo una transformación tan importante porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La transformación hará perfectamente santos y justos a los redimidos, y no con una capacidad pura para adorar y glorificar a Dios por siempre, perdón, he dicho, tal transformación hará perfectamente santos y justos a los redimidos y con una capacidad pura para adorar y glorificar a Dios por siempre de manera totalmente satisfactoria, gozosa e intacta. La esperanza en el regreso de Cristo determina prácticamente el estilo de vida y la conducta de los creyentes. Cuando esta esperanza se ha puesto en Él, produce un creciente anhelo de llegar a ser ahora semejantes a Jesús. La idea de purificarse personalmente no significa que los cristianos puedan generar su propia santificación. Más bien hace hincapié en que la obra santificadora del Espíritu Santo no se lleva a cabo aparte de la obediencia del creyente y el uso de los medios de la gracia santificadora. El punto de vista correcto de las referencias del apóstol en cuanto a los creyentes, que los creyentes no pecan, se deriva de una precisa comprensión de los tiempos verbales griegos. En este pasaje, todos los verbos relacionados con el pecado están en tiempo presente, lo que indica una acción continua y habitual. En otras palabras, Juan no está refiriéndose a actos ocasionales de pecado,
sino a patrones establecidos y continuos de conducta pecaminosa. Los creyentes a veces pecan, incluso de manera voluntaria, pero no pecan ni pecarán de forma habitual y persistente, ni como estilo de vida. Cuando el Espíritu Santo atrae a pecadores hacia Dios, los regenera y los concede vida eterna mediante la fe en Jesucristo, los vuelve a crecer para obedecer la palabra según a Cristo, rechazar las tentaciones del mundo y mostrar en sus vidas los frutos de justicia. La descripción de Juan no permite excepciones ni duplicidad de normas. Todo aquel que habitualmente comete pecado, infringe también la ley, condición que caracteriza a todos los que están fuera del reino de Dios. Está claro entonces que los creyentes no violan habitualmente la ley de Dios, mientras que antes permitían que el caos dominara su vida, ahora aman a Dios y desean someterse. Jesús vino a la tierra con el objetivo principal de quitar nuestros pecados. Por tanto, es de todo punto incongruente con la obra redentora de Jesucristo en la cruz que alguien que afirme ser cristiano, que participa de la misma vida de Cristo, continúe en pecado. Hacer eso pasa totalmente por alto la realidad del elemento santificador de la salvación, por lo cual los creyentes son apartados del pecado para justicia. La verdad de que Cristo vino para destruir el pecado no es solo una esperanza futura, sino también una realidad actual. Juan no está diciendo simplemente que los creyentes serán liberados del pecado cuando mueran y que mientras tanto serán tan pecadores como lo fueron antes de su conversión. En la salvación, los creyentes experimentan verdadera limpieza y separación de sus pecados, lo que en un nivel práctico sigue ocurriendo a medida que se conforman más y más a la imagen de Cristo. Juan enseña que todo aquel que peca no puede permanecer en Cristo. No es que quienes se convierten en cristianos nunca vuelvan a pecar, sino que no vivirán como lo hacían, porque todo aquel que peca de manera constante o habitual, según el patrón de los no regenerados, no le ha visto ni le ha conocido. Juan advierte además a sus lectores que deben asegurarse de que nadie los engañe con relación a un entendimiento adecuado acerca de la santificación. A pesar de cualquier enseñanza engañosa, de lo contrario, solamente el que hace justicia puede tener alguna seguridad de que es justo como Él es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo. Satanás es el rebelde prototipo, el principal antagonista en contra de Dios y el gobernador del sistema pecaminoso de este mundo. El nuevo nacimiento, ser nacido de Dios, personifica la obra del Espíritu Santo. A quien el Espíritu Santo regenera, les implanta el principio de vida divina, la cual Juan describe como una simiente. El instrumento mediante el cual el Espíritu conoce nuevo nacimiento a los pecadores, mediante el cual el Espíritu Santo concede nuevo nacimiento a los pecadores, es la palabra de Dios. El nuevo nacimiento señala el final de la vida antigua del pecador. Aquellos que eran desesperadamente corruptos se convierten en nuevas criaturas en Cristo, enterrados con Él y resucitados a una nueva vida de justicia. De ahí que Juan vuelva a establecer que el creyente no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan concluye esta sección con este resumen. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Solo existen dos grupos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los primeros exhiben el carácter justo de Dios por medio de la obediencia a la ley divina. Los segundos exhiben el carácter pecaminoso de Satanás, haciendo caso omiso a la palabra y pecando de manera habitual. Sin importar lo que las personas profesen o hacia qué ritual o experiencia religiosa pasada puedan estar orientadas, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Las últimas frases de esta sección: y que no ama a su hermano no es de Dios, reafirman a los lectores
otro aspecto de la prueba moral de Juan para identificar a los verdaderos creyentes, a saber, la prueba del amor. Para el apóstol también era obvio que cualquiera que afirme ser cristiano, pero que no demuestre amor fraternal, realmente no podía estar en Cristo. Colocamos esto bien y colocamos también los comentarios. Comentarios aquí. Hay dos partes, digamos, aquí, ¿verdad? O podemos decir, pues, dos y una conclusión. La primera parte empieza Juan mostrando, wow, qué maravilloso, ¿no? Qué genial es Dios que siendo tan pecadores, Él nos hace sus hijos, ¿no? Es por gracia, no es por mérito. Si hubiera sido por mérito, ¿verdad? Si nos costara mucho trabajo, no sería tan fantástico, ¿no? ¿Llegarían algunos? No lo sé. Si algunos podrían llegar, digamos, bueno, en realidad, bajo la santidad de Dios, bajo el concepto de Dios, bajo el patrón de la ley, es imposible que el hombre pueda alcanzar. Pero imagínate que en un momento dado bajara el listón y dijera, bueno, los que no lleguen al 100, sino que lleguen al 80, también van a ser justos. Y todos nos ponemos ahí las pilas, y entonces el que llega al 80 ya no siente la satisfacción de haber llegado, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno es Dios que he llegado! No, ahí siente, ¡ay, lo que me ha costado y qué bueno soy, lo he conseguido! Entonces aquí Juan lo que está diciendo es que qué genial es Dios, con cuál amor nos amó, que es capaz de a nosotros, siendo como somos, estando donde estamos, siendo tan imperfectos, tan inmundos, nos ha dado una salvación tan fantástica, accesible, ¿verdad? A todo el mundo. Parece que no es accesible, pero realmente es accesible. Los que estamos dentro, ¿verdad? Decimos, wow, qué genial. Y vemos que los que no están dentro, ¿verdad? Se la están perdiendo. Entonces, la primera parte habla que dice, estando en esta posición, la esperanza, porque realmente, fíjate, o fijaros, nosotros fuimos predestinados, pero realmente todavía no se ha cumplido lo que se ha predestinado, porque lo que predestinó Dios antes de la creación del mundo es que nosotros llegaríamos a ser con Cristo perfectos en Él, no solo en espíritu, sino también en cuerpo. Entonces, en parte todavía estamos en ese proceso que no ha terminado y que va a terminar. Ese es el proceso que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía queda esa parte, ¿verdad?, en la que somos libres de este cuerpo, ¿verdad?, carnal, este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que nos estorba, que nos impide poder ver todas las maravillas, toda la gloria, todo el amor, todo lo que, ¿verdad?, de alguna forma nos está estorbando, ¿verdad?, en esta vida física, nuestras limitaciones, el dolor, el alimento, el trabajo, la familia, los engaños, todo esto que envuelve este mundo tan, a veces que parece tan rollo, ¿verdad? Todo esto está estorbando todavía, pero dice, va a llegar un momento en el que no, va a llegar un momento en el que vas a ser pleno, es decir, lo que Dios predestinó fue ese momento y en el que ahora nosotros estamos en un proceso, ¿verdad? Ahora palpamos así como por un espejo lo que puede ser a través de la palabra, porque no por otra cosa, ¿verdad? No lo intentes expresar con sentimientos o con emociones, porque eso es parte de este cuerpo. Olvídate de todo eso. No, no te vayas a las emociones. Las emociones son un estorbo. Las emociones te llevan a un estado en el que, ¡ay!, te vuelven tonto. No, esto es a través de la palabra y es mucho más allá de las físicas emociones del humano. Entonces dice que esta esperanza de que lo que predestinó, que ahora estamos viendo y palpando, se cumpla, esta esperanza es la que hace al cristiano vivir una vida santa. Él dice, todo aquel que tiene en esta, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es decir, la esperanza que ha puesto Dios en ese proceso de lo que va a pasar y lo que va a ser, es un acto purificador. Nos va purificando de alguna forma, trabaja en este cuerpo, trabaja en esta vida, ¿verdad?,
para que cuando sea y cuando venga el momento, sea ahora, sea mañana, esta noche, sea dentro de un mes, dentro de un año, ¿verdad? Que nos vayamos con Cristo, con ese nuevo cuerpo glorificado, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu está pleno y completo. Entonces, el problema es que cuando nos estamos centrando en, ay, no tengo que pecar, ay, tengo que hacer esto, ay, que esto es la trampa que ha colocado Satanás en el sistema religioso del mundo, no podemos estar confiados, ¿verdad? En esta esperanza. Yo no tengo que estar diciendo, ay, que no voy a hacer esto, ay, que tengo que hacer, que tengo que contar la palabra, que tengo que evangelizar, que tengo que ir a la iglesia, que ay, que me ha llamado el pastor, que en vez de estar preocupado en todo esto, mi esperanza, mi anhelo es, ay, Señor, voy a estar contigo pleno. Y eso produce que el cristiano no tenga el estorbo. Mira, no, mi corazón y mi mente no anhela eso. En algún momento Él nos engaña y se pone a nuestro favor para ver en qué momento de debilidad ¡fum!, dispararse y separarse de esa idea. Porque sabe que Él no va a estar. Este cuerpo carnal no va a participar de esa relación con Cristo en el cielo. No sabe, no es tonto, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna forma, espiritualmente, a través de la palabra, al centrarnos en esa esperanza, somos uno en él. Permanecemos en él. ¿Qué permanece en mí? La esperanza de lo que va a venir. Bueno, vendrá. Hasta que venga, esa esperanza produce en mí un anhelo de hablar de la palabra, un anhelo de participar ya de lo que tenemos, ¿verdad? Ese amor, de esa vida en Cristo, aún estorbados por esta carne. Ahora, la segunda parte entra en el problema que hay con las personas que creyendo estar en Cristo no están en Cristo. Y esto es un problema. Es un problema que de alguna medida él también tiene su medida, no es un problema nuestro, no. Es un problema para quien está en esa posición. Puede ser que esa posición sea un intermedio, un hall, ¿verdad? Donde pueden ya entrar y participar dentro del reino de los cielos. No sé, para mí fue un hall de 22 años, un preámbulo, ¿verdad? Creía que conocía a Cristo y estaba ahí haciendo y siendo obediente y luchando con el pecado y ¡pum! Cuando me entero dije, wow, ¿dónde estaba yo? Oh, qué bueno es Dios. ¿No? Mira cuán amor nos ha dado el Padre. Cuán amor nos ha dado el Padre. ¿No? Yo era tonto, era torpe, me habían engañado, me la había creído, estaba ahí engañando a otros y ¡pam! El amor de Dios, ¿verdad? De alguna forma preparó para que me diera cuenta y dijera, no, no se trata de eso. ¿Okay? Entonces, aquí toma otra vez Juan el tema, y el tema es que el pecado es infracción de la ley. Mira, algunos errores que comete el sistema religioso de este mundo. Número uno, predicar somos pecadores, y yo soy partícipe de haber hecho eso. En parte, digamos, mi corazón, mi mente, a la hora de explicar lo que está sucediendo, decimos eso. Y no, eso es mentira. Todo aquel que está en Cristo, ¿qué dice la palabra? No peca. Todo aquel que está en Cristo es justo. No es que yo sea justo, no es que yo sea santo por mis propias cuentas, no es que yo me lo haya merecido, no. Es que Él, al absorberme y colocarme, pagó todo lo que yo tenía que pagar para que yo ahora sea considerado justo, y en esa posición que estoy participando, libre de la tentación, libre de toda esclavitud del pecado, yo ahora me puedo mantener en una vida justa. Es distinto. Ah, es que soy justo y estar luchando para ser justo, luchando con el pecado. Ay, no tengo que hacer esto, esto está mal. Ah, pero es que me apetece tanto. ¿Y por qué quiero hacerlo? Y si estás luchando con el pecado, algo está pasando. Porque cuando uno es
atraído por Dios y llevado a la posición de Cristo, el pecado deja de tener atractivo. El pecado empieza a ser algo incómodo, algo que no agrada, algo que estorba, algo que es inmundo, algo que es apestoso. Tú no irías a un sitio donde huele mal, ¿verdad? Porque te gusta. No, pasarías de ir. Esto es lo que sucede cuando uno está en Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Que si yo creo que estoy en Cristo, pero todavía estoy luchando, todavía estoy metido en el pecado, todavía estoy, ay, que soy pecador, ay, que algo está pasando. A lo mejor es que no estás leyendo la palabra, estás escuchando lo que te están diciendo unos que son voceros de Satanás. Claro, no ponen cuerno ni rabo, son pastores engañados por Satanás que están haciendo, creyendo que... Y montando, ojalá ellos, muchos de ellos quisieran tener imperios, la mayoría son pobrecitos, porque así es como paga Satanás a sus lacayos, ¿ok? Hay otros que no, hay otros que los pone con muy alto, por los ha puesto, y ahí siguen trabajando, pero se les ve. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y a saber que el que apareció para quitar nuestro pecado, bueno, todo aquel que permanece en él, es decir, el que está en Cristo, no peca. Ah, pero es que tú no pecas nunca. Es la típica, ¿verdad? Respuesta de aquel que está ahí queriendo entender de que el pecado es algo natural y que tengo que seguir pecando y es normal. No, no es que no peque, que mi vida ya no tiene, el pecado ya no tiene derecho en mi vida. El pecado ya no tiene derecho. Mi vida se mantiene por la justicia. De alguna forma, si tuviéramos una gráfica, ¿verdad?, de los pecados que cometemos, antes era ¡pah! Unos picos, ahora son unos piquitos. Porque es cierto que todavía nuestro corazón y nuestra mente nos hace tropezar. Es cierto que todavía este cuerpo carnal que de alguna forma va a morir, ¿verdad? Este es el alelo. ¿Te imaginas que no tuviéramos, ya fuéramos glorificados? Entonces, ¿para qué iba a venir Cristo? ¿O vamos a vivir la vida glorificados aquí? No, el tema es que, wow, cuando viene Cristo para quitarme este estorbo, porque no me apetece, porque me duele cada vez que me mete en un apuro, porque me duele cada vez que me equivoco, porque me duele cada vez que peco. Esta es la justicia. Por eso dice, no peca, no es un absoluto de no peca nunca, es un santo que no peca. No, porque entonces se contradiría con lo que ha dicho en el capítulo 1, ¿verdad? Que diga que no peca, que miente. No, se está refiriendo a que su vida ya no es una vida de pecado, ya no es algo que, ¿verdad? Ay, estoy acostumbrado, miento, no pasa nada, es una mentirijilla pequeña, ay, hago esto. Aunque siendo cristiano, siendo ya absorbido, siendo santo, siendo renacido, en la etapa bebé, todavía surge esto. ¿Por qué? Porque todavía nuestra carne es fuerte y quiere tirar para que de alguna forma no nos demos cuenta de que esa carne está impidiendo que nosotros podamos vivir una vida plena en la justicia de Dios. Ahora que diga el que está en Cristo que cuando peca no le duele. Mira, si te duele porque piensas que te condenas, eso no es estar en Cristo. Eso es tener miedo a la condena. Y eso es lo que tienen también los que están fuera de Cristo. Entonces, aquí está colocando ese problema. Hay muchos, muchos. Yo era uno de ellos. Muchos que consideran que ya son salvos o que están en la salvación, ¿verdad? Y no es así. ¿Por qué lo sabemos? Porque siguen pecando. Entonces luego lo aplica un poquito más. Practica el pecado. Pero eso no significa que un santo no pueda practicar el pecado. Claro, el corazón y la carne es capaz de... No, pero duele. No, el que practica el pecado. Yo conozco personas que han sido pastores
y que ahora están en tremendo pecado. Tenían mujer e hijos y se fueron con otra, adulterado, un montón de cosas, y están ahí en un estado de dice, sí, yo sé que estoy pecando, pero sé lo que tengo que hacer para volver a Cristo. ¿Y cómo? No sabes lo que tienes que hacer porque nunca has estado en Cristo. Porque si hubieras estado en Cristo, no estarías así, pensando que voy a volver. No, estás practicando el pecado. Y si estás practicando el pecado, no es de Cristo. Ahora, fijaros, esa doctrina de que la salvación se pierde y se puede volver a conseguir y se vuelve a perder, es así de peligrosa. Es así de peligrosa. ¡Ay! Estoy salvo. Ahora no estoy, pero no pasa nada. Puedo volver a ser salvo. Me arrepiento, digo la palabra, me pongo las pilas, empiezo a orar, leo la palabra, otra vez me siento que ya estoy salvo y a la mínima de tres, otra vez estoy pecando, otra vez he perdido la salvación, otra vez. Es terrible vivir así. Eso es lo que Dios tiene preparado a los hijos que ama. Ah, y eso es lo que se predica. No, señores. Es un problema mucho más gordo. El problema es que Satanás ha colocado el engaño de que somos cristianos y todavía no lo sois. Y no estoy diciendo a todos, ¿eh? Estoy diciendo a los que siguen practicando el pecado, siendo cristianos. Se creen, es que es imposible porque como somos pecadores. No, perdona. El pecador pasa de una posición de esclavo del pecado a siervo de la justicia. Ay, pero sí, pero todos pecamos. Y esa estructura queda aquí y tiene la autoridad para poder pecar. No pasa nada, lo hago, me apetece mucho y luego me arrepiento. Eso es lo que yo pensaba. No creo que yo sea muy raro, más distinto que otros. Por último, la evidencia más clara. La evidencia más clara. Y además lo dice contundentemente. Ese versículo es claro. Dice, en esto el número 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos tipos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Mm? ¿Ahora qué? Los hijos de Dios son los que han hecho la oración y creen que son cristianos. Y los hijos del diablo son los que no creen y los que son de otras religiones. No, mira, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Claro, ahí ya ves, hay que hacer justicia. No, perdona, es que no se trata. Si tú estás fuera, por mucho que quieras hacer justicia, estás haciendo justicia. Un árbol de pecado no puede dar otro fruto nada más que pecado, por mucho que hagas obras buenas. Además, esas obras buenas son malas, porque estás pisoteando el sacrificio de Cristo, pensando que tú puedes hacer cosas mayores que las que Cristo hizo por ti. Entonces, no se está tratando de justicia propia. Está diciendo que el que está en Cristo, la naturaleza, ahora lo que fluye es hacer el bien, es hacer la justicia, es caminar en el Evangelio, no estar en el pecado. ¿Mm? Y el amor, ¿verdad? De alguna medida lo vemos, ¿verdad? ¿Cuántos predicadores, cuántos charlatanes del hebreo de la hermenéutica y tal son capaces de pisarte la cabeza para tener la razón? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Y yo no quiero ponerme delante de nadie porque yo constantemente analizo esto, porque mi corazón no ama. Mi carne no ama, mi carne está en contra de todo esto. Y si yo estoy, ¿verdad?, despreciando a mi hermano, es que yo estoy en Cristo. No, es que me está estorbando la carne, me está estorbando el corazón, me están estorbando los pensamientos. Y a mí lo que yo me apetece es estar en Cristo. Lo que deseo es amar a mi hermano, aunque mi hermano sea áspero, aunque mi hermano se esté equivocando, aunque mi hermano sea débil, aunque mi hermano no entienda, aunque mi hermano no me ame. Y no se trata de mí, se trata de la posición en la que estoy viviendo. Ahora estoy viviendo en la justicia, en el amor, y puede fluir a través de mí ese.
Si no fluye, de alguna forma tengo que decir, wow, ¿qué está pasando? Ah, me está estorbando mi carne, ¿por qué? Ahora, si fluye, ¿verdad? Entonces es la clara definición. Ay, esto es Cristo. No es que yo ame mucho porque me propongo amar. No podemos amar. Si a veces no amamos ni a nuestras propias esposas. Nos amamos a nosotros mismos. Por eso la gente dice amar al prójimo como a uno mismo y se pone a decir, bueno, primero me tengo que amar yo para luego saber cómo amar al prójimo. El patrón no es amar al prójimo como a ti mismo. El patrón es amar al prójimo como Cristo nos amó, que es diferente. ¿Amén? Entonces, yo no puedo. El amor de Cristo yo no lo puedo hacer con mi carne. Puedo participar de Él y Él puede a través de mí transmitir. ¿Cómo transmito el amor de Cristo? Aquí está, en su palabra. Es decir, cada vez que tú estás predicando la palabra, cada vez que estás mostrando la verdad, no lo que tú piensas, la palabra, ¿ok? Estás transmitiendo el amor. Cristo murió por esa persona que estás hablando. De alguna forma eso está impreso en estas páginas, en estas palabras, y al tú producirlas, pronunciarlas, decírselas, es el amor lo que hizo. No porque tú estás evangelizando, Él se va a salvar. Él se salva por lo que hizo Cristo. Y ahí es donde se demuestra el amor. Entonces, es sencillo. No se trata de que tú, ay, tengo que amar, porque además lo dice, mira, lo dice Pablo, ¿verdad? Dice, aunque dieras todo tu dinero a los pobres, ¿verdad? A lo mejor tú vas ahora y das todo tu dinero a los pobres y te crees que eso es amor. Sin embargo, dice, si no hay amor, ¿qué hay? Si estás dando todo tu dinero a los pobres. Pues a lo mejor orgullo, yo qué sé, lo que el corazón te pone. Locura, no lo sé. La idea es de alguna forma y a través de la palabra, porque no podemos hacer nada. Este es el secreto. No podemos hacer nada. Si te crees que tú puedes hacer algo, estás equivocado. Si tú estás aquí ahora escuchándonos, ¿verdad? Y estás diciendo, ay, tengo que hacer y tengo que hacer, te está engañando tu pensamiento, tu propia mente. Todo lo hace Cristo, el Espíritu Santo, a través de la palabra. Y por eso es tan gozoso y por eso Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No se trata de nosotros, se trata de su amor. Amén. Y bueno, vamos a seguir hoy. Después de esto, voy a cortar aquí el vídeo y vamos a seguir.